Hola, somos estudiantes de Ingeniería y Sistemas de la Universidad de Pamplona y a continuación les vamos a hablar de los paradigmas de programación. Un paradigma de programación es aquel que define un esquema formal, un marco teórico, un modelo específico en cualquier ámbito de cualquier tipo científico o religioso. Son creencias que nosotros tenemos y las aplicamos de acuerdo a nuestras costumbres. En los paradigmas de programación se define como un conjunto de reglas o patrones y estilos de programación que son usados por un grupo de lenguajes de programación. Los paradigmas de programación que tenemos, por ejemplo, el paradigma funcional, el paradigma declarativo, operativo procedural, el paradigma orientado a objetos, paradigma paralelos y el paradigma de eventos. Iniciando, pues definiremos el paradigma imperativo, el cual ese paradigma se caracteriza por un modelo abstracto de ordenador que consiste en un gran almacenamiento en memoria. El ordenador almacena una representación codificada de un cálculo y ejecuta una secuencia de comandos que codifican el contenido de este almacenamiento. Pues este paradigma viene representado por una arquitectura de von Neumann, ya que se utiliza un modelo de máquina para conceptualizar las soluciones. En este paradigma de programación consiste en determinar qué datos son requeridos para el cálculo, asociar a esto los datos y unas direcciones de memoria y efectuar paso a paso secuencia de transformaciones a los datos almacenados que forman el estado final, el cual nos representa un resultado correcto. En este paradigma de programación solo soporta sentencias simples que modifiquen la memoria y efectúen bifurcaciones, condiciones e incondicionales. Incluso cuando se añade una forma simple de abstracción procedimental, el modelo permanece básicamente sin cambiar los parámetros de los procedimientos, que son alias en las zonas de memoria, por lo que se pueden alterar su valor y no retornan ningún tipo de cálculo. O sea, podemos renombrar y no retorna ningún tipo de cálculo. Se analizan también las características de este paradigma imperativo, las cuales las más importantes y fundamentales es el concepto de celda de memoria, que es utilizado, más conocido como las variables, las cuales las utilizamos para almacenar. Este componente principal es la arquitectura de la memoria, compuesto por un gran número de celdas donde se almacenan los datos. Las celdas se le dan nombres, el cual es el concepto de variables, con las cuales se referencian y sobre los que producen efectos de lado y definiciones reales. Las operaciones de asignación, pues son las operaciones que asignamos. Estrechamente ligado a la arquitectura de la memoria también es que se encuentra la idea de cada valor calculado que será almacenado, es decir, asignado a cada celda. La repetición en este paradigma interactivo normalmente se realiza su tarea ejecutando repetidamente una secuencia de pasos elementales, ya que en este modelo computacional la única forma de ejecutar algo complejo es repitiendo una secuencia de instrucciones. Como lo vemos, el paradigma interactivo tiene por definiciones de procedimientos, definición de tipos de datos, realiza el chequeo de tipos en tiempo de compilación, el cambio de estado de variables y los pasos de ejecución en un proceso. En el paradigma interactivo es manejado por los siguientes lenguajes, como lo son el Pascal, el Ada, el COBOL, el C, Módula 2, el Fortran. Y ahora pues mi compañero les dará un breve ejemplo de lo que es el paradigma interactivo, espero que lo entiendan y que sea un poquito más claro. Ahora realizaré un ejemplo donde se muestren las principales características del paradigma de programación imperativo. Primero es dirigirnos a la consola, declarar el comando ls para saber dónde estamos, dirigirnos hacia el escritorio y allí crear una nueva carpeta a través del comando mkdir que se llame ejemplos paradigmas. Luego nos dirigimos a la carpeta que acabamos de crear y allí creamos un archivo que se llama ejemplos paradigmas o
ejemplo, paradigma imperativo, punto C, que va a alojar nuestro código, lenguaje de programación que estamos usando, C. Bueno, veamos nuestro archivo y ahora editamos el archivo epi.c con el editor de texto que nos suministra esta distribución de Linux, Nano. Bueno, en la primera parte de nuestro programa vamos a escribir las características, porque nos dice que en este programa se destacan las principales características del paradigma imperativo. Entonces, el programa es que se realiza un programa en C para llenar un vector de n posiciones. N tiene que ser dado por teclado para posteriormente determinar el número menor y la posición que ocupa. Entonces, pues lo primero es declarar las bibliotecas con las que vamos a trabajar. Dio.h y ahora procedemos a declarar nuestro main, la función main. Bueno, luego de haber declarado nuestra función main, lo primero que vamos a hacer es mandarle un mensaje al usuario para que nos digite el tamaño del vector. Esto fue en F, que le vamos a leer en una variable entera. Y la vamos a guardar en una variable la main, que va a representar el tamaño de nuestro vector. Antes de esto, debo declarar la variable. Ahora declaramos nuestro vector entero. En este caso, tamaño inicial en posiciones, el que pedimos por teclado, y luego vamos a crear la función llenar, más abajo, que reciba nuestro vector y otra función menor, sigue nuestro vector, enviamos nuestro vector a nuestra función menor. No nos queda más que hacer el system out. Este es nuestro programa. Finalizo. El siguiente paso es crear nuestras funciones. En este caso tendremos dos funciones: función para llenar el vector y otra función menor que nos va a dar la respuesta a nuestro programa. Entonces, la función menor la voy a trabajar como función void, no nada, llenar,
y que me reciba el vector que estoy trabajando, que declaré arriba. El cuerpo de la función, la variable que va a trabajar nuestro ciclo, vamos a utilizar un ciclo for para llenar nuestro vector, empieza en 0 y no, que acá vamos a recibir otra variable, ser t, que nos va a indicar el tamaño, que t y incremento. Entonces, vamos a pantallazo a nuestro usuario y le decimos digite, vamos a guardar una posición ahí lo que le estamos pidiendo es que nos digite el número a guardar en la posición en la que esté el vector. En este caso sería la primera posición para la primera iteración y así sucesivamente. Leemos un vector de tipo entero y esto se lo vamos a asignar a nuestro vector en la posición. Efectivamente hacemos número primo para que nos imprima un salto de línea. Nuestro ciclo for nos queda cerrar la de nuestra función y a continuación crear nuestra función que recibe como parámetros de entrada nuestro vector. Aquí vamos a trabajar otra variable ahí, que va a trabajar nuestro for, una variable m que sea igual a nuestro vector en la posición 0, que nos va a guardar la primera posición de nuestro vector, y otra segunda posición. He declarado nuestras tres variables, nos queda más que nuestro ciclo for 0, que vector y dentro de for lo que vamos a hacer es recorrer nuestro vector hasta hallar nuestro valor menor. Entonces preguntamos si nuestro vector en la posición i es menor que n. Si esto se cumple, que nos realice posiblemente que a nuestra variable m asigne nuestro nuevo valor menor y en posición que nos guarde la posición en la que se encuentra nuestro dato. Tenemos las llaves, una para el if, otra para el for,
print. Entonces, le vamos a indicar a nuestro usuario que print, donde indiquemos la respuesta menor número dentro del vector es y ocupa efectivamente imprimimos la variable n a la posición. Hacemos el print. Otro salto de línea. Y no nos queda más que cerrar nuestra función. Luego de haber terminado nuestro programa, le realicé una serie de modificaciones con un par de errorcitos que tenía en el for. Tenía aquí un más y pues, bueno, algunas otras correcciones que le apliqué. Y bueno, a continuación entonces pues les describiré las características principales del paradigma imperativo en el código fuente de nuestro programa. En esta declaración trabajamos las celdas de memoria mediante la declaración de variables como por ejemplo, pues ahí estamos declarando la variable int n. Además, también tenemos una operación de asignación. Podemos tener una operación de asignación acá. Una operación de asignación esto también es una característica de nuestro paradigma imperativo. Y por último tenemos la característica de el uso de sentencias repetitivas, en este caso tipo for. Listo, entonces pues ya luego de haber terminado nuestro programa, corregido los errores y de haber destacado las principales características del paradigma imperativo, vamos a ejecutar el programa que acabamos de crear para ver si está trabajando bien, está funcionando bien, a ver si nos da la respuesta. Entonces pues guardamos, estamos haciendo, lo vemos y llamamos al compilador de C, que es SC, damos el nombre del programa, ya voy el nombre, entonces ejemplo paradigma imperativo y compilamos. Listo, 0 errores. Y ahora ejecutamos nuestro programa. Digitamos el tamaño del vector. En este caso voy a trabajar un vector de 5 posiciones. Digite el número a guardar en la posición 1, 12, la otra posición 32, 95, 48, la posición menor, en
este caso voy a colocar 8, automáticamente vemos que nuestro programa responde que el menor número dentro del vector es 8 y ocupa la posición número 5. Seguimos con el paradigma funcional. En este tipo de paradigma se muestra un tipo de programación de forma de funciones matemáticas. Los lenguajes puramente funcionales evitan efectos secundarios que pueden ser comunes en otros tipos de paradigmas. La programación funcional tiene sus raíces en el cálculo. Es un sistema formal desarrollado desde 1930 para investigar la definición de función y aplicación de las funciones, y en ese sistema manejamos la recursividad. En este programa se encuentra dividido de varios bloques llamados funciones o procedimientos. Cada procedimiento o función puede ser llamado varias veces desde diversos puntos del programa. Permite disminuir la complejidad de la programación. Como lo podemos ver, en este programa funcional manejamos lo que es una entrada, que son los parámetros, un proceso, el cual es la función que estamos realizando para obtener una salida y obtener el valor. Este paradigma funcional se trabaja con los lenguajes de programación como lo son el Lisp, el Scala, el Shell, el Python y el Ruby. Más adelante les mostraremos unos más. En el lenguaje de programación funcional, especialmente los que son puramente funcionales, han sido enfatizados en el ambiente académico principalmente y no en tanto en el desarrollo comercial. Sin embargo, los lenguajes de programación importantes tales como el Shell, el Herm, Fortran y el Excel han sido utilizados para aplicaciones comerciales e industriales. No solamente son utilizados en el campo matemático y académico, sino también son utilizados en la industria. La programación funcional también es utilizada en la industria, como lo acabo de decir. Estos utilizan diferentes lenguajes para realizar lo que ellos requieren, como lo son estadísticos, problemas matemáticos y simbólicos. Y pues el paradigma funcional se basa en la computación que se realiza mediante la evaluación de expresiones, la definición de funciones, las funciones como datos primitivos, los valores sin efectos laterales, y no existe asignación. Programar. Los lenguajes, como le dije, son los Lisp, el Shell y el Scala. Y pues ahora mi compañero les da un breve ejemplo de lo que es el paradigma funcional, para así poderlo entender un poquito más y con su respectivo lenguaje. Hola, a continuación les describiré un ejemplo para el paradigma de programación funcional. El lenguaje de programación que elegí fue Lisp, que es una familia de lenguajes de programación de computadora de tipo multiparadigma, con una larga historia y una sintaxis completamente entre paréntesis. El nombre de Lisp deriva de Lisp Processing, proceso de listas. Las listas encadenadas son una de las estructuras de datos importantes de Lisp, y el código fuente de Lisp en sí mismo está compuesto de listas. Para poder trabajar el compilador de Lisp en Windows, pues toca usar dos aplicaciones, una que trabaja el compilador y otra que ejecuta el compilador. Entonces, la aplicación que voy a usar se llama Emacs. Entonces, básicamente aquí presionar la tecla del X y le ingresamos un comando donde que nos ejecute compilador de LISP, y automáticamente nos carga una versión del 2003, versión 2.5 del 2003. El primer ejercicio que vamos a desarrollar dice: vamos a ejecutar el cálculo de una potencia de un número optimizada. Cabe destacar que este lenguaje de programación es bastante cómodo para trabajar la recursividad. Entonces, lo primero es definir nuestra función, que se define a través de la palabra reservada de fun, nuestra función potencia,
que recibe dos parámetros, en este caso x y n. Acá entonces, luego de esto, vamos a optimizar entonces declaramos acá la separada con y decimos que cuando n sea igual a 0, entonces utilizamos la palabra reservada event p, nuestra variable n. Luego de esto utilizamos ft, llamamos a nuestra función potencia, esto indica la recursividad, si n de 2 igual a 2, luego de esto acá más de t, donde x por mi función potencia de x n menos, aquí declaramos n menos 1. Entonces ahí lo que hace esa función es llamarse a sí misma hasta que termine de calcular, en este caso, la potencia del número. Cerramos los corchetes. Luego de terminar de cerrar nuestro corchete, le damos enter y él automáticamente crea nuestra función potencia. Entonces ahora para nuestra función potencia 3, error, potencia, ok, entonces acá es potencia 2 a la 3 y efectivamente nos bota el resultado, que es 8. Si queremos calcular la potencia, a 10, efectivamente. Entonces así podemos calcular los valores que queramos con nuestra función potencia. Ahora vamos a realizar otro ejemplo. Que donde vamos a escribir la función invertir, que invierte el contenido de una lista. Entonces, para realizar este ejercicio, abrimos nuevamente Max, al X y hacemos un run LISP y este ejercicio se puede hacer fácilmente debido a que existe una palabra reservada en este lenguaje de programación que invierte las listas automáticamente. Entonces, que recibe una lista, definimos nuestra función invertir que recibe como parámetro una lista, y acá
decimos reservado de reverse, lista, aquí, cerramos acá, y efectivamente hemos creado nuestra función invertir. Ahora le vamos a enviar una lista a nuestra función invertir. Para escribir la lista, escribir milla y escribimos la lista 1, 2, 3, 4, 5 y le enviamos. Y efectivamente ahí invirtió nuestra lista. Y efectivamente ahí invierte la lista. Si queremos enviarle una lista más grande, caso 12, 4, 26, 23, 24, y él automáticamente nos invierte la lista. El paradigma de programación declarativo es un paradigma de programación que está basado en el desarrollo de programas especificando o declarando un conjunto de condiciones, preposiciones, afirmaciones, restricciones, ecuaciones o transformaciones que describen el problema y asimismo se detallan la solución. En este paradigma de programación, la solución es obtenida mediante mecanismos internos de control sin especificar exactamente cómo encontrarlo. Tan solo se indica a la computadora qué es lo que desea obtener y qué es lo que se está buscando. No existen asignaciones destructivas y las variables son con transparencia referencial. En este paradigma de programación declarativo nos permiten el uso de variables para almacenar valores intermedios, pero no para actualizar estados de información, dado que estos paradigmas especifican la solución sin indicar cómo construirla. En principio eliminan la necesidad de probar que el valor es calculado, que el valor calculado es la solución. Los paradigmas declarativos no son soluciones inherentes de tipo serie o paralelo, ya que no digieren secuencia de control y no pueden alterar el natural no paralelismo del algoritmo. No obstante, los paradigmas son pseudo-declarativos, requieren al menos un limitado grado de secuencia, por lo tanto admiten versiones en serie de paralelo. Como lo podemos ver, aquí vemos un breve ejemplo de la programación declarativa. Esta programación declarativa se hace por medio del lenguaje de Prolog y mi compañero les dará un ejemplo más específico sobre lo que hace este lenguaje y el paradigma. Las funciones que vemos en este paradigma son unificación como el elemento de computación, programación declarativa. Como les dije, el lenguaje que se maneja en esta paradigma es el lenguaje Prolog, el Mercury y el OZ. En este paradigma, un programa consiste en declarar hechos, elementos conocidos de relación en objetos concretos. Se utilizan las reglas, utiliza el medio de investigación y el lenguaje. Y pues ahora sí les daré el siguiente ejemplo. Bueno, a continuación les describiré un ejemplo del paradigma de programación declarativo. Lenguaje a utilizar, Prolog, que es un lenguaje de programación declarativo. Este es un lenguaje de programación muy útil para resolver problemas que implican objetos y relaciones entre estos. Está basado en los siguientes mecanismos básicos: unificación, estructura de datos basadas en árboles, val tracking automático. La sintaxis del lenguaje consiste en declarar hechos sobre objetos y sus relaciones, hacer preguntas sobre objetos y sus relaciones, definir reglas sobre objetos y sus relaciones. Ejemplo. Entonces el ejemplo que vamos a realizar es que suponemos definir la siguiente base de datos de relaciones familiares que vamos a observar en esta imagen. Entonces de acá debemos de sacar nuestros hechos sobre los objetos y sus relaciones. Entonces tenemos una relación familiar. Entonces aquí básicamente podemos observar que el progenitor de José es Clara, el progenitor de José es Tomás
progenitor de Isabel es Tomás, y así sucesivamente vamos a llegar a llenar nuestra base de conocimiento en Prolog para luego hacerle preguntas respecto a este árbol genealógico de familia. Entonces nos dirigimos a Prolog, SWI Prolog, versión 6.4.1. Entonces lo primero es crear nuestros hechos, nuestra base de conocimiento. Se llama hechos. Comentaríamos nuestra base de conocimiento familiar. A continuación, escribimos la palabra progenitor. Veamos nuestra base de conocimiento, efectivamente de la imagen. Entonces vemos el proceso. Progenitor, Clara, lo que quiere decir que progenitor, Clara es progenitor de José cuando se termina de declarar un hecho, una sentencia, una característica. Terminamos con un punto, seguimos, progenitor, imagen, y podemos decir que Tomás es progenitor de José. Tomás, progenitor de José. Seguimos, podemos deducir que Tomás es progenitor de Isabel. Podemos decir que José es progenitor de Ana, igualmente de Patricia. Por último, observamos que Patricia es progenitor de Jaime. Luego de haber terminado nuestra base de conocimiento, tenemos que guardar. Vamos acá. Y ahora, para realizar las preguntas a Prolog, como ya tenemos nuestros hechos, ya declaramos nuestros hechos sobre los objetos y sus relaciones, ahora vamos a realizarle preguntas a Prolog sobre los objetos. Entonces, una pregunta que podemos hacerle es decirle que si, bueno, primero cargamos nuestra base de conocimientos. Nuestra base de conocimientos, caso hechos, y aquí realizamos una serie de preguntas a Prolog. Podemos preguntar que si el progenitor de Jaime es Clara. Entonces automáticamente el Prolog, por la base de conocimiento que ya le hemos declarado anteriormente, pues podemos observar que efectivamente el progenitor de Jaime es Patricia. Entonces, bueno, otra pregunta que le podemos realizar a Prolog es progenitor Jaime a X
como vemos, efectivamente Jaime no es progenitor de nadie. Entonces, si podemos preguntar quién es el progenitor de Jaime, entonces efectivamente vemos que el progenitor de Jaime es Patricia. Entonces, acá también podemos preguntar quién es progenitor. ¿Quién es progenitor Clara? Y nos coloca José. Y podemos mirar acá en la imagen de quién es progenitor Tomás. De José. De Isabel también. E Isabel también, efectivamente. Paradigma de programación orientado a objetos. Es un paradigma de programación que usa objetos y sus iteraciones para diseñar aplicaciones y programas informáticos. Está basado en varias técnicas, incluyendo herencia, abstracción, polimorfismo y encapsulamiento. Como lo podemos ver, vamos a definir cada una de las funciones que tiene ese paradigma de programación. Métodos, los cuales son en la abstracción, que es la capacidad de concentrar las propiedades y comportamientos necesarios para la correcta representación del objeto dentro del sistema. El polimorfismo lo definimos como la capacidad de tener métodos con el mismo nombre, con comportamientos diferentes, conocidos como la sobreescritura de métodos y la sobrecarga de operadores. La cohesión es una medida de especificación con la cual cuenta un objeto dentro de un sistema. Entre más alta sea, mucho mejor. El herencia es crear nuevos objetos a partir de los existentes de la forma que heredan las propiedades y de comportamientos sus antecesores. Existen dos clases de herencia, la herencia simple y la herencia múltiple. El encapsulamiento, las propiedades son privadas, accesadas mediante los métodos públicos o protegidos, permitiendo así consistencia en la información y el aumento de la cohesión. Y el acoplamiento es la medida en la que un objeto depende de otro para funcionar. Entre menor sea esta, mucho mejor. En la programación orientada a objetos, en este tipo de paradigma se posee una idea principal, el cual es encapsular el estado y las operaciones de esos objetos. Estos objetos pueden comunicarse entre sí, poseen clases y herencia. Se puede destacar como ventaja y facilidad de reutilización del código. Para la programación orientada a objetos, manejamos los lenguajes que son el Simula, el Smalt, el C++, el Java, el Visual Basic, el .NET y etcétera, y más lenguajes que podemos utilizar con este. Estos programas se dividen en dos componentes de procesamientos y datos. Las estructuras de datos utilizadas en programación son globales y se pasan como parámetros. En esencia, los datos se tratan separadamente de los procedimientos y se combinan los datos y los procedimientos en una entidad única. Podemos decir también que este paradigma es una disciplina de diseño de software que facilita la construcción de sistemas a través de componentes individuales, llamados clases o objetos. El objeto, que es un objeto en programación orientada a objetos. Un objeto es una unidad que contiene datos y las funciones que operan sobre esos datos. Esos objetos son entidades que combinan estados, comportamientos e identidad. ¿Y qué es un estado? Pues un estado está compuesto de datos y será uno o varios atributos de los que se harán asignado unos valores. Y el comportamiento está definido como los procedimientos o métodos con que se puede operar dicho objeto, es decir, operaciones que se pueden realizar con él. La identidad es una propiedad del objeto que lo diferencia del resto. Dicho con otras palabras, en su identificador, concepto análogo al identificador de una variable o una constante, que sea único, que no sea igual. El atributo
Los atributos, pues nosotros los conocemos más que todo, son como las características o propiedades que contiene un objeto. Los métodos es las funciones con las cuales podemos llegar a obtener resultados. Y pues una definición más clara dice que los métodos es ocupación de un conjunto de valores sobre el cual se pueden los métodos en la programación orientada a objetos. Los constituyen las operaciones o los procedimientos que se operan sobre los atributos de los objetos. De esta manera, nosotros decimos que los datos y las funciones se encapsulan en una única entidad. Los datos están ocultos y solo mediante las funciones miembro es posible acceder a ellos. Como lo vimos, el paradigma de programación orientada a objetos utiliza la clase, que es esencial. ¿Qué es clase? La clase es una colección de objetos similares y un objeto es una particularización de una definición de una clase. Clase es un tipo de dato definido por el usuario que determina las estructuras de datos y las operaciones asociadas con ese tipo. Tenemos también la herencia, que es la propiedad a través de la cual es posible construir clases y a partir de otras clases ya existentes. Objeto es la instanciación de una entidad, la cual provista por un conjunto de atributos o propiedades. La propiedad o un atributo, como ya lo vimos, son características. Aquí lo definimos como un contenedor que contiene la información variable de las diferentes características que describen a un objeto. El método es el algoritmo que se encuentra asociado en una entidad y del cual el objeto posee como características para hacer uso de este. Y un evento es un suceso destacado en el cual hay un cambio de estado en una propiedad. Los lenguajes que utilizamos en el programación orientada a objetos es el C++, el C, el Java, el PHP, el Python, el Ruby, el Smalt, el Visual Basic, el .NET y el Power BI. Aquí vemos un poquito más de lenguajes a los anteriores que había hecho yo. Y pues mi compañero les dará un breve ejemplo sobre lo que se realiza con este método para así ser más entendible en este lenguaje de programación. A continuación, describiré un ejemplo de paradigma de programación orientado a objetos. En este caso voy a trabajar bajo el lenguaje de programación Java y voy a trabajar con el IDE de NetBeans 7 en su versión 7.01. A continuación les voy a mostrar un proyecto donde se trabajan las características de este paradigma, como lo son las clases. En este caso vamos a revisar nuestra clase paciente, que tiene sus características, sus atributos, método de llenado. Entonces tiene sus atributos, su clase. Entonces los atributos de un paciente, como vemos, cédula, nombre, edad, teléfono, estado, soltero, casado. Acá estamos manejando un programa que controla una clínica, simula manejo de una clínica. Acá vemos pues la clase y las características de nuestra clase paciente. Miramos la clase doctor, tiene también unos atributos clase como lo son cédula, nombre, teléfono, tipo y área a que pertenece el doctor. Ahora, acá podríamos manejar la herencia si hubiese una clase persona, y entonces de esa clase persona agrupáramos los datos en común entre el paciente y el doctor, que en este caso son cédula, nombre y el teléfono, y esta clase paciente heredaría las características de nuestra clase persona, cédula, nombre y teléfono. También trabajamos una serie
de métodos, los métodos trabajan con las características de los objetos. En este caso, les voy a mostrar un método de una función buscar que me busca a los pacientes dentro de un contenedor al cual le llamamos cPaciente. Entonces, esta variable cPaciente la estamos heredando de nuestra clase paciente, así que las características de este contenedor cPaciente van a ser las mismas de paciente. Va a tener los mismos atributos porque lo hereda. Entonces, en este caso, ya luego de haber explicado las características principales de este paradigma, pues vamos a ejecutar nuestro programa para observar su funcionamiento. Entonces aquí vemos mantenimiento. Vamos a ingresar un área código 123, el área de urgencia o el área de pediatría. Guardamos nuestra área guardado 123. Ahora vamos a agregar un doctor, cédula del doctor 5431. Ingresamos el nombre, en este caso Ulises. Ingresamos el teléfono que quiera, seleccionamos el tipo, médico especialista del área de pediatría, guardamos, efectivamente nos bota un letrero de autoguardado. Entre los pacientes, ingresar un paciente, cédula 123456, que se identifica con el nombre de Diana, tiene una edad de 21 años, teléfono, estado del paciente, observación, tiempo, lleva 3 días, doctor asignado Ulises, femenino, y la fecha de ingreso al hospital fue el 28 de noviembre, y lo guardamos. Entonces aquí estamos viendo las características del paradigma orientado a objetos. En este caso también puedo generar reportes de todos los pacientes que hay. Entonces aquí me bota paciente Tatiana, identificada con la cédula, el valor a pagar por el tiempo que ha estado en la clínica, y podemos hacer reporte de todos los médicos. Aquí vemos el reporte del especialista, y también podemos trabajar pacientes de mayor edad en observación. En este caso tenemos un solo paciente que es atendido por Tatiana. Tatiana es atendida por el doctor Ulises. Y básicamente estas son las características de nuestro paradigma orientado a objetos. De programación orientada a eventos. La programación orientada a eventos es dirigida por eventos de programación que en el tanto de la estructura como la ejecución de los programas van determinados por sucesos que ocurran en el sistema, definidos por el usuario o que ellos mismos provoquen. Para entender la programación dirigida por eventos podemos oponernos a lo que es mientras la programación secuencial o estructurada. Es el programador que define cuál va a ser el flujo del programa, pero en la programación dirigida a eventos serán nosotros como usuarios los que vamos a hacer el accionamiento del programa y somos los que vamos a dirigir el programa. Aunque en la programación secuencial puede haber intervención de un agente externo al programa, estas intervenciones ocurrirán cuando el programador lo haya determinado
y en cualquier momento lo puede hacer en el caso de la programación dirigida por eventos. En la programación dirigida por eventos, al comenzar la ejecución del programa se llevarán a cabo las inicializaciones y demás con código inicial. A continuación, el programa quedará bloqueado a que se produzca un evento. ¿Cuál es el evento que yo estoy produciendo? Al mover la tecla, nosotros estamos ejecutando una función que queremos hacer. Yo quiero cambiar la diapositiva, por ejemplo, y presiono la tecla y se cambia. Ese es un evento al cual yo como usuario accedió. La programación orientada a eventos es la base de lo que llamamos interfaz de usuario, aunque puede emplearse para desarrollar interfaces entre componentes de software como módulos de núcleo también. Por ejemplo, si el evento consiste en que el usuario haga clic en el botón de play para reproducir películas, este ejecutará el código administrador del evento y el cual nos dará a mostrar la película que queremos ver en una pantalla. En la programación orientada a eventos tenemos tres conceptos esenciales en ella, lo que es definir eventos, definir las propiedades y definir los métodos. Y como eventos tenemos que, como ya lo hemos dicho, son las acciones que realiza el usuario sobre el programa. Los eventos que podemos realizar son típicos como el clic en el botón, hacer doble clic sobre un fichero y abrirlo para arrastrar un icono, el pulsar la tecla combinación de teclas, el elegir una opción del menú y escribir una caja de texto, el pulsar el mouse. Hay muchos más ejemplos de eventos, pero bueno, esos son los más esenciales. Cada vez que se produce un evento sobre un determinado tipo de control, arranca una determinada función o procedimiento que realiza la acción del programa que quiere el usuario. Este evento es concreto. Los tipos de evento tenemos como el component event, que se producirá en este evento cuando el usuario mueva o redimensione un componente. El focus event se producirá en este tipo de evento cuando se cambie el foco de un componente. El key event se producirá cuando el usuario pulse la tecla, y el mouse event, que se producirá cuando el usuario efectúe un movimiento con el ratón o haga clic, como explicaba anteriormente. Las propiedades que tenemos en la programación orientada a eventos es la asignación que describe algo sobre un objeto, como un formulario, un botón de comando, una caja de texto o una etiqueta, dependiendo de lo que se quiera. Los métodos son funciones que también son llamadas desde el programa, pero a diferencia de los procedimientos, no son programas por el usuario, sino que vienen ya incorporados y preprogramadas con el lenguaje. Los métodos realizan tareas típicas, predecibles y comunes para todas las aplicaciones. De aquí que venga en el lenguaje que se le dé al usuario la tarea de programarlo. Para una breve nota, algunos métodos son invocados dando nombres al objeto cuyo método se está llamando, listando el operador punto, y después listando el nombre del método. Como cualquier rutina de los métodos pueden incorporar argumentos. Bueno, ya he hablado un poquito de lo de programación de paradigma orientado a objetos. Ahora retomaremos otro tipo de paradigma, el cual es programación de paradigma paralelo. Y la programación paralela es el uso de varios procesadores trabajando en conjunto para dar solución a una tarea. O sea, no solamente es un procesador realizando una tarea, sino son varios, hacemos una partición. Esto nos va a permitir un efecto mucho más eficiente, más rápido, un resultado más rápido. El rendimiento de las computadoras transicionales secuenciales está separándose porque las aplicaciones de hoy en día necesitan tener un trabajo más complejo, por lo cual la solución es tener varios procesadores en los sistemas paralelos, así obtener la ganancia de eficiencia y siempre cuando los algoritmos se diseñan adecuadamente. Y pues eso es nuestra exposición, espero les haya gustado. Muchas gracias.